Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo, ¿cómo estamos? Pues estamos mojándonos de vez en cuando. Sí, Eh, eso Dice, también en Madrid, eso también en Madrid, pero bueno. dice la tele que es lo que toca y pues eso. Si Sí. la tele ha dicho que llueve, pues llueve. Además en Madrid justo ahora es mucho frío, cosa que cuando ya está cerca la primavera, pues te sienta un poco mal, pues hemos tenido bien, mal no, hemos tenido un invierno aquí más bien templadito Mm. y ahora estamos teniendo unos días de frío, pero bueno, bien, Bueno, ¿cómo no vamos a hablar del tiempo, sino que vamos a hacerlo claro. otras cosas? Empecemos por una serie de artículos que me has enviado para tratar diferentes temas. Estoy intentando situarme en el de empezar, que se llama algo así como indigencia moral. Es un trabajo, un artículo que ha publicado en Redes Libertarias el pasado 23 de febrero, un compañero que se llama Juan Caspar. Caspar, Y, me lleva tilde en la primera A, sí, Caspar. verdad, lleva un acento en la primera, Caspar. Eh, y te voy a leer una línea o dos para que la Sí. gente se sitúe un poco de lo que vamos. Dice Juan Caspar que paseando por un barrio céntrico de una gran ciudad, uno puede contemplar como una muestra más del paisaje urbano toda una auténtica comunidad de indigentes. Estas personas que viven en la calle son ya tan habituales que la actitud recurrente de las personas de una condición social más acomodada es simplemente la indiferencia. Bueno, pues vamos a charlar a partir del artículo que recomendamos a la gente que lo busque en redes libertarias, busque Indigencia Moral de Juan Caspar y se lo pueda leer, pero vamos a comentar lo que te ha parecido y qué tenemos que aportar. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el artículo, que además empecé a leerlo por el título. Indigencia moral me parecía un tema sugerente de qué habla, ¿no? De indigencia moral, ¿no? Sabes que a mí los temas de ética moral me llaman la atención mucho, me ocupan mucho tiempo personal. Y luego cuando empecé a leerlo, además en una revista a la que yo participé en su fundación y luego lo dejé, que es Redes Libertarias, ¿no? Y entonces empecé a leerlo y me di cuenta que estaba hablando de unos temas que yo le he hablado aquí alguna vez contigo, ¿no? Sí, 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 Porque soy profundamente sensible, porque vivo en lo que has leído tú. Yo vivo en un barrio bien de Madrid, en estos momentos bien, además en estos momentos ha elevado su nivel porque han venido una colección de venezolanos, colombianos, con su dinero a instalarse aquí en Madrid. Están por mi barrio muchos de ellos. De hecho, mi vecino inmediatamente paré con pared en el segundo piso es un venezolano, que son propietarios de 6 8 pisos por la zona y tal. Bueno, en cualquier caso, yo lo vivo porque sí que es cierto que siendo un barrio que está medianamente bien, bueno, pues aceptamos como una situación habitual que haya gente en la calle. parte del paisaje, dice el Eso es compañero. parte del paisaje, que eso ya, que ya es objetabilizar a la gente, ¿no? Entonces, es una situación que a mí me deja siempre un mal sabor de boca. Y bueno, ¿yo qué hago? Aparte de mirar y decir, bueno, esto es impresentable, ¿no? Y al final, ¿qué hacemos? Que es quizá lo que se refiere a la indigencia moral, ¿eh? No, no es quizá. Es el título lo que llama la atención es que parece que la sociedad eh, tiene una indigencia, una falta, una pobreza moral, Mm, porque si no reaccionas ante eso, mm. pues algo te pasa, ¿no? O que de alguna manera también has convertido la indigencia, bueno, eso, en parte del paisaje. Mm. Pues, También habla de cierto rechazo por parte de
clases conservadoras que sienten, escribe, verdadera repulsión a la pobreza, ¿no? Bueno, claro, eso es una amiga personal, además, o sea que es una amiga, sí, es amiga. Nos conocemos hace muchos años y hemos hecho muchas cosas juntos, algunas cosas juntos, que es Adela Cortina, es una de las grandes expertas en ética en España. Ella y otro amigo, Carlos Díaz, creo que fue primero Carlos Díaz, acotó o creó un concepto que fue aporofobia, Sí, el aporofobia. miedo al pobre. Sí. Luego, la que lo hizo suyo, estas cosas de la vida, uno inventa el nombre, lo crea, vamos, que además eso, aporos es pobre y fobia es miedo, el miedo al pobre, ¿no? Sí. Y luego Adela Cortina escribió un libro que fue Premio Nacional de Filosofía o de Pensamiento, o de ensayo, no sé, de ensayo, que se titulaba Aporofobia. Sí. Y a esa, de alguna manera, se asocia a Adela Cortina más que a Carlos Díaz, que además a ti te sonará porque Carlos Díaz es de los que ayudó a revitalizar el anarquismo al final de la dictadura, en los años finales Sí. de la dictadura, ¿no? Recordamos muchos libros Claro. Algunos los escritos. escribimos juntos, él y yo, por cierto. Las 16 tesis de anarquismo me parece que vendimos 30.000 ejemplares, no es broma, ¿eh? Pero bueno, es igual. Volvamos a lo de la porofobia, que es lo que interesa. Es que la pobreza nos da miedo, en el fondo. Porque de alguna manera, yo creo que en el fondo todos, por más que hablemos de la meritocracia, eh, o sea, que tenemos la posición social que nos merecemos y por lo tanto el pobre también tiene la posición social que se merece, porque si ha llegado hasta ahí, algo habrá dejado de hacer o algo habrá hecho. Yo creo que en el fondo somos conscientes de que no es cierto la meritocracia. Es un rollo que se ha marcado el personal y sin negar que yo mismo y tú, supongo, yo conozco personas que me parecen admirables, o sea, dignas de mirar, fijarse en ellas como ejemplo, y que las considero muy meritorias, es decir, tiene mucho mérito el trabajo que han hecho, y lo que han hecho y lo que hacen, ¿no? Pero la meritocracia como teoría general que la sociedad capitalista neoliberal más radical, que el que es pobre es porque se lo ha buscado, y el que es rico es porque lo ha currado. Y yo que estoy en he estado todavía en el sistema educativo, la excusa es, el sistema educativo es quizá la meritocracia llevada al límite, ¿no? Si tú estudias bien y tal, terminarás siendo alguien en la vida, y si tú eres un vago, apenas terminas la enseñanza obligatoria y ni siquiera entras en la profesional, pues ya sabes lo que te queda por la vida, ¿no? No te queda nada, es decir, tendrás que vivir pues en los trabajos peor pagados y peor considerados, aunque sean esenciales en la sociedad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ese miedo a la pobre, porque en el fondo, yo creo que todos tenemos el gusanillo, vamos, yo lo tengo claro. Si yo tengo una buena posición social, en gran parte la debo a la lotería genética y a la lotería social, ¿no? En lotería genética me tocó la dotación que tengo de competencias y eso naces con ello en parte, y hay gente que nace más lista, gente que nace menos lista, gente que nace con más fuerza de voluntad, con menos. La gente nace con unos rasgos que de alguna manera tienen, no una determinación, pero tienen una influencia genética. Y claro, con los genes naces. No te colocan genes de encargo, ¿no? Y luego está la lotería social. No sé quién era yo creo que era Campoamor, pero no estoy seguro. Clara Campoamor, la literata española que fue directora general de prisiones, por cierto, si no recuerdo mal, en los años 30, que comentaba que lo importante en esta vida es elegir bien a tu padre y a tu madre. Elegirlos. Claro, elegirlo. Era una ironía dura Sí, de lo importante en esta vida es que tengas un buen padre y una buena madre. ya. En el doble sentido de la palabra, que indica que tengan un nivel de vida bueno, que te permita, que te haya permitido que hayas vivido en una casa cómoda, una serie de cuestiones, pero sobre todo que sean buenas personas, ¿no? Y que te hayan educado bien y que te hayan ayudado y que hayan estado contigo, ¿eh?
El caso extremo negativo pues sería el famoso que se da con frecuencia, ¿verdad? Lo del padre que abusa de la hija y con permiso o complicidad silenciosa de la madre. Eso sabes que hay casos, ¿no? Y no ni uno, ni dos, ni tres. Pero vamos, son muy extremos. Pero sí que es cierto que tienes que tener suerte. Y yo no elegí a mi padre y mi madre, pero considero que fui afortunado. Tuve suerte, no sé cuál es tu caso. Y entonces, en ese sentido, yo soy una persona agradecida. ¿Eh? No, y por la dotación genética, en este caso, de capacidad intelectual o capacidad de trabajo, pues también estoy agradecido a las cartas que se me dieron para empezar la partida. Sobre todo de gracias. Hay gente que está mucho mejor que yo en todos los sentidos, pero yo no me puedo dejar en absoluto más que eso, estar agradecido. Y entonces este miedo al pobre es el que hace que la gente los ningunee de alguna manera, pase por su lado y mire a otro lado, ¿eh? Y no sepa exactamente qué hacer. No sepa exactamente qué hacer. Y no sé, es decir, yo tengo, en concreto, tengo tres en la cercanía, los que veo con frecuencia. Los tres han elegido, bueno, son cuatro, porque uno es una pareja que va pues con los bultos y duerme en la calle. Entonces el otro día fui al cine a una película y estaban a 20 o 30 metros de la puerta del cine, estaban en un recoveco que hacía una entrada, no sé si era una entrada al metro o una cosa así, hacían un pequeño recoveco, habían puesto sus colchones, sus mantas, hacía frío, estaba lloviznando y ahí estaban. Y ahí van a pasar la noche, ¿no? Yo, como todos los que me rodeaban, pasamos, bueno, no sé, todos, alguno haría algo. Luego hay, por otro lado, un pequeño entrada a un sitio esto de arreglar las uñas, que tiene un escalón que baja, y entonces un señor que todas las tardes, cuando cierra más o menos, instala unos cartones que no sé dónde los guarda durante el día. Se mete ahí acurrucado y cuando llega la mañana, llegan en este caso, como casi todos son chinas, pues los recoge todo, los guardará en algún sitio para volver al día, ¿no? Y luego hay otra que ocupa otro soportal de estos que están vacíos, en una tienda que no funciona, y está en el soportal. Y la ves ahí, pues, de vez en cuando, sobre todo a uno de ellos, le doy una limosna, cosa que no tengo nada clara, por cierto. No pretendo justificarla ni presumir de hacerlo, pero es que no lo puedo resistir, es decir, darle algo, ¿no? Pero, pero que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, la situación es complicada, porque encima no solo indica una cierta enfermedad moral profunda, esa indigencia moral, ¿eh? Pues yo sí que recuerdo el caso, y además creo que te lo he comentado en este programa, de un chavalín que venía de unos amigos que tenían un hijo que había estado por Nigeria o por un caso así, y se habían traído como adoptado a un chavalín negro, ¿no? Y entonces, con 13 o 14 años, y paseando por la calle, vio uno de estos en la calle durmiendo y preguntó a los padres del que le había traído, que con los que estaba en ese momento, ¿no? Y dijo, ¿y estos qué hacen aquí? Digo, es que no tienen casa, no tienen donde dormir. Y dice, ¿y nadie los acoge en su casa? ¿Me explico? ¿Y nadie los acoge? Nadie les dice, entra en mi casa, estate calentito, cena, lávate y mañana puedes irte. Ni siquiera eso. No lo concebía el muchacho, un nigeriano. Diríamos subdesarrollado, esas historias, ¿no? Porque posiblemente en su cultura, en su pueblo, quizás son pueblos más pequeños, pues evidentemente si veían una persona en esas condiciones, la ayudaban. O sea, no toleraban que uno de la comunidad estuviera, posiblemente. Entonces, una sociedad que tolera esto y no lo arregla, pues tiene problemas muy serios. O tenemos problemas, ¿eh? Pues yo me incluyo, o sea que tampoco... De hecho, la última vez ya estuve indagando en páginas y al final sí que hay Madrid instituciones, algunas, en concreto yo vi la de Cáritas, que sí que se dedican a ayudar a esta gente.
y tienen los servicios sociales del ayuntamiento, supongo que algo tendrán que hacer, pero no lo veo. En eso estaba pensando yo. Claro. En sociedades desarrolladas como la nuestra, en la que hay ese rechazo a la pobreza, esa aversión al pobre, esa aporofobia de la que hemos hablado, repudio, indiferencia o lo que sea, las instituciones públicas debían de estar ahí, ¿no? Para Sí, solucionar sí, esto. absolutamente. Es decir, me parece que es una de las cosas prioritarias porque estás hablando de necesidades básicas. Claro. De alguna manera, si ven a alguien caído en el suelo y unas heridas, inmediatamente va al SAMUR, lo coge, lo recoge, lo limpia y le dan un tratamiento inmediato. Claro, esta gente pobre que vive en la calle, esta gente que no tiene absolutamente nada, ¿eh? Porque, pues de alguna manera dices tú, no, esto no es normal. Esto, es decir, cuando estamos discutiendo, no sé cuánto dinero podría costar solucionarlo, ¿verdad? Y también sé por qué en mis relaciones con la revista de documentación social, que esa de Cádiz de la que hablo, he hablado con gente, y además mi mujer estuvo un tiempo también ayudando en Cáritas, y hablaba con gente también, tratarlos es muy difícil, ¿eh? Sí, hay gente que no quiere o Es no muy difícil. acepta las reglas, las disciplinas de centros sociales de este Claro, tipo. no solamente la disciplina, sino que le contaban a mi mujer, por ejemplo, que incluso tenía miedo que le robaran. No entiendo. Sí, Miedo sí, de... sí, que si entraban dentro de un albergue donde se juntaban con un conjunto de personas también en condiciones de pobreza y desamparo, bueno, pues alguno robaba. entre ellos mismos. Entre ellos mismos, hombre, claro, vamos a ver. Es decir, que no los convierte en buenas personas inmediatamente. Es decir, el pobre no es necesariamente es buena persona No, tampoco. claro, claro, no, porque además, si es un poco mala persona, medianamente mala persona, pues ¿qué quieres que te diga? Mm, yo lo toleraría más que otros, ¿no? Porque entiendo que su condición es tan fastidiada que él sí puede haber llegado a un momento de indigencia moral, de pérdida del sentido moral, porque lo que está sufriendo día a día es la insularidad de la sociedad. Mm. No conozco la biografía que haya tenido, no conozco si en algún momento se la buscó, pero no. Y luego, tú sabes también, ahora hace mucho que no se escuchan esos casos, ¿no? Pero tú sabes que hubo una racha en que había algunos que les daba una paliza en la calle. Estaban con estos refugiados que estaban en un soportal o en un banco, que es un sitio donde se podían poner, pues aparecían 3 o 4 jovencitos descerebrados, y les daban una paliza. Mataron a 1 o 2. No sé si tú recuerdas esas noticias. Sí, sí. Ah, Simplemente porque estorbaban. Es decir, bueno, pues vamos a matarles. Si estorban y nadie los ayuda, pues los matamos y un problema menos, ¿no? O así me divierto esta noche, no tengo nada que hacer y me divierto. Son barbaridades decir esto, ¿no? Pero es que tampoco se entiende que se pueda hacer eso. Y creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, que debería ser una de las cosas que tuviera un tratamiento específico, porque no son pocos. No recuerdo la cifra de indigentes, pero fácil que tengamos 2 cifras, ¿eh? Que estemos en un 10% de la población en no, situación de extrema pobreza. no es el caso de dar cifras ahora, No, sino digo, no es el caso, pero que bueno, que importa el problema también, que si hay sí, cifras. sí, sí, pero quizás solo son eh, útiles estas instituciones o se consideran que ellas mismas son útiles y necesarias cuando hay, bueno, situaciones extremas, pues de clima o, es decir, climatología adversa, que hace mucho frío, que va a llover torrencialmente, etcétera. Entonces abren más En Madrid se han abierto los metros cuando hay unas noches de invierno muy frías, no cierran los metros, pues no sí, cerraban. pero habitualmente sí que se cierran. Sí, claro, habitualmente cuando termina esto, pues obviamente se cierran
pues porque tiene que estar cerrado, ¿eh? Pero sí que había momentos en que se dejaban abiertos. Cuando en Madrid ha habido veces que hace 6 bajo cero, 5 bajo cero, ¿no? Es una ciudad, vamos, claro, hace frío. No, no mucho, pero hace frío, ¿verdad? ¿Y tú crees que las ONGs del tipo que sean, tú has nombrado Cáritas, pero Hay más, sí. hay más que se dedican a, bueno, a ayudar? De vez en cuando vemos en documentos en las televisiones por gente que reparte caldo caliente o café con leche o le lleva bocadillos y los sacan con las cámaras, pero esos son quizás cuestiones anecdóticas del problema. ¿Es suficiente que estos colectivos religiosos o no religiosos Sí, uno que estén conocía, entrando? no, a los no religiosos. De hecho, conocía a uno, ahora no me acuerdo el nombre, era uno de ellos, era un ingeniero industrial muy importante, pero muy vinculado al movimiento ecologista, muy radical, de izquierda, del movimiento ecologista y tal. Ahora no recuerdo el nombre, seguro que si te lo recordara, es posible que incluso te sonara. Y una de las tareas que hacía su grupo, ¿no? Era de alguno de los partidos comunistas, me parece, era más de esa línea, era por las noches Sí. salían a lo que hay grupos también en Cáritas de ese tipo, o sea que los hay en varios sitios. Como dice, uno de los era de algún partido comunista, otro trotskista, estas cosas, estos otros son de Cáritas que tienen una cena caliente. Garantizar que le voy a dar una cena caliente. Pero vuelvo a la pregunta, esos llegan a 10, a 20, a 15, pero hay muchísimas más personas. Claro, para mí eso es, de alguna forma, son necesario que por lo menos haya este tipo de gente, pero al mismo tiempo, obviamente, es insuficiente y no la solución. Pero ellos son conscientes de que no son la solución, ¿no? Lo que pasa es que también consideran que con su práctica, de alguna manera, pueden dar ejemplo de llamada de atención a la sociedad en general. Oiga, a ver qué pasa, ¿no? ¿Y los demás qué hacen? Es como cuando das una limosna a alguien. Y a veces las doy. No me queda buena conciencia ni mala conciencia, ¿no? Porque dice, al final no arreglo nada y no me convence. Pero hay un momento que dices tú, bueno, pero es que le veo que te dice, oiga, y además se lo dice, porque alguna vez se lo he dicho, oye, te compro un bocadillo. Y sí, 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 si me compra un bocadillo se lo agradezco, ¿eh? Porque a lo mejor que es una equivalente a una cena caliente, ¿no? Bueno, los bocadillos no suelen ser calientes. Pero entonces, claro, te dejan mala conciencia porque es consciente de que lo que hace falta es un cambio social que, y político, en este caso concreto, de políticas reales de inserción y de apoyo a esta gente para recuperarlos. Y Pero entonces es lo parece que no ser, hay. pero parece ser que en estas sociedades desarrolladas, capitalistas, en las que vivimos, eso no es una cuestión solo de Madrid o Barcelona o Londres, sino en cualquier lugar te puedes encontrar personas de este tipo. Es algo crónico y que va acompañado o va acompañando a las propias sociedades. No es una cuestión de que es que en España sucede, pero en Portugal no, o en París tampoco. No es No, yo cierto. creo que yo no he viajado por algunos países y tal, no podría hacer ninguna evaluación porque tampoco he estudiado ese dato, pero por ejemplo yo he visto ciudades muy importantes, Yo San lo he visto en Francisco, pongamos por Londres, caso, yo he eh, estado en Londres, y en Londres lo he estado por visto, allí y he visto en las calles importantes donde el turismo sí señor. pasea por las noches, gente con el perro, el carrito, lo típico, lo mismo que puedo ver en Valencia o en Madrid. Sí, Es sí, no, claro, esto es un mal universal, ¿eh? No, y bueno, y puedes ver en países subdesarrollados, eso lo ves, ¿no? Que de pronto están en las vías de tren protegidos en las vías y cuando pasa el tren se retira para que pase el tren y vuelvan a ocupar las vías. Eso lo he visto yo también en documentales. mm. Hicimos un viaje a San Francisco y me pareció escandaloso San Francisco y Los Ángeles, porque allí es cantidades enormes de gente tirada por las calles. ¿Eh? Y en cierto sentido se parecía a Madrid, porque tenían delante del ayuntamiento, que era un pedazo de edificio, había casi una plaza
prácticamente un campamento de chabolas en la plaza donde está el ayuntamiento, que es la plaza principal. Pero en Madrid, la Plaza Mayor, no sé si la conoces, supongo que sí, o no, no sé. Tiene unos soportales chulísimos Sí. y esos por las noches casi todos son zona de pobres. Están resguardados del frío. Por ahí hay mucha gente que algunos se acercará y les echará un favor y ahí se quedan, ¿no? En la Plaza Mayor, que es una zona, vamos, un monumento artístico, una plaza preciosa del siglo Sí, sí. XVI, XVII, XVI. Entonces podemos concluir que esto es algo inherente al sistema capitalista y Yo que no creo que sea el sistema capitalista. Me parece que yo creo que la pobreza ha existido en todas partes, ¿no? cualquier sociedad, aunque no sé, bueno, Yo ahora creo que sí, yo podemos creo que hablar sí. de otras, pero ¿sucedería lo mismo? Sí, yo creo que sí. Vamos, yo de lo que sepa, de luego en Roma había pobres, ¿eh? En el Imperio Romano, quiero decirte. En Israel de la época del nacimiento del cristianismo, lo de la pobreza era dura, ¿no? Y añadías además las zonas donde tiraban a los leprosos, pongamos por caso. ¿Eh? O sea que sí, yo creo que esto no es una parte de la humanidad que, bueno, que se reproduce y de maneras muy curiosas. Te comentaba antes de empezar, casi todos los que me escuchen, o muchos, lo habrán escuchado. Los aeropuertos de Madrid, los grandes, Sí, Barajas, el Prat, y el por la Prat noche se también. calcula 400, 500 personas. Mm. Y en este caso concreto, claro, pasará lo mismo, pero te llama la atención, ¿eh? Y sin que sea una acusación, de que los trabajadores están exigiendo que vaya la policía porque tienen miedo. ¿Me explico? O Sí, sí. sea, si hay gente que va a un aeropuerto, porque claro, tiene vida nocturna. Incluso hay pobres, no pobres máximos, como los que te describí antes, que están durmiendo en la calle, ¿no? Con colchón, con ropa sucia. No, no. Pues gente a lo mejor que se ha quedado sin trabajo, divorciados que no tienen dinero suficiente, no pueden comer ni se pueden pagar una habitación, y entonces, bueno, se van a Barajas. Más o menos aguantan con una ropa decente. Es un sitio donde está reunido, pasan la noche allí, nadie les dice nada y al día siguiente igual van a trabajar, ¿eh? Porque tienen un puesto de trabajo, pero que no les permiten una casa. Sí, hemos visto algo de eso últimamente Claro. en la televisión, sí. Sí, sí, claro, hasta ha salido. Dice, bueno, esto es grave, ¿no? Esto es grave, ¿no? Entonces yo sí que creo que de la salud moral, la indigencia moral, por eso me gustó ver un artículo enfocado así en una revista anarquista. Digo, mira, me parece bien que hayáis llamado la atención sobre esta cuestión, porque a todos debiera preocuparnos. Y todos debiéramos decir, pues algo habrá que hacer, digo yo. ¿Y No qué sé habría que qué. hacer? ¿Qué habría que hacer? No, no, no tú y yo o los que nos estén oyendo ahora, sino esto tiene solución. Por lo menos Yo estamos, desde digamos, siempre, yo desde siempre he visto sí, pobres claro, pero en la desde calle. siempre has visto pobres, desde siempre he visto explotadores y desde siempre has visto lo que quieras. Pero en la medida, es por un tema que estoy trabajando ahora en otro contexto, ¿no? Bueno, y además te había dicho que podíamos hablar de ello también. En la medida que el anarquismo, tal como lo entienden algunos, en concreto ahora me estoy refiriendo a Greber, al de los trabajos de mierda y el principio de todo, ¿no? Lo que dice es que evidentemente hay que cambiar la sociedad y hay que cambiar y tienes que hacer unas prácticas que prefiguren la sociedad en la que tú quieres vivir. Quiere decirse, por tanto, que organizaciones anarquistas, en este caso, que son las que pretenden, y además con un rigor que no lo pretenden otros, que es lo de la coherencia de los fines y los medios, la propaganda por el hecho. Hay que hacer las cosas ya, no mañana. Eso ha sido tradicional de los anarquistas. Mm. Entonces, sí, me parecería absolutamente normal que de pronto surgiera la Secretaría Social de mi sindicato en Madrid, no ha surgido, pues una sección dedicada a luchar contra la pobreza, contra la indigencia de este calibre. Y que hiciera por lo que hacía
mi amigo este del Partido de los Trabajadores, de lo que fuera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una campaña de lo que sea. Vamos a empezar con garantizar eso, una cena caliente. Bajas y además hablar con ellos. Te sientas a hablar con ellos. Porque son gente que encima no habla con nadie. ¿No? Es decir, a izquierda. eso me refiero. Es decir, que de alguna manera, como tú puedes hacer un fondo de resistencia para una huelga en que la gente empieza a quedar sin trabajo y entonces nos juntamos para darles dinero para que aguanten. Pero eso sería puntual únicamente. Claro, claro, puntual ya. No, puntual, pero lo tienes en principio, aunque sabes que eso del anarcosindicalismo era un poco reacio a los fondos de resistencia, ¿no? Es un tema que no voy a discutir ahora, pero en cualquier caso, lo que sí haces cuando ves que hay gente que está luchando contra el patrón y que eso les está costando su salario y que no pueden ir a su casa con el dinero que sería necesario para mantener las cosas fundamentales, pues se hace un fondo de apoyo para que puedan aguantar la huelga, resistir, a ver si ganan. Vale, pero es que, en eso estoy totalmente de acuerdo. Ha sucedido históricamente, pero eso ha sido bueno, en contextos de luchas sociales, de huelgas y demás. Iba a decirte que desde algunas posiciones de la izquierda, concretamente desde el marxismo, al lumpenproletariat se le despreciaba. Bueno, eso, ¿Eh? la palabra es literal en el marxismo, lumpenproletariado. Sí, sí, es de ellos. Es decir, eran la escoria, no eran confiables, eran despreciables para la revolución. Incluso Sí, la sí. revolución la tenía que hacer el proletariado, pero el lumpenproletariat eran un peligro. Dirigido por la vanguardia consciente del proletariado. Bueno, Para más INRI, ¿no? por eso es que a veces desde la izquierda estas cosas tampoco se ven tan claras, ¿no? Esto Ya, de... ya lo sé que no se ven claras. Yo no. Y yo tampoco las veo claras, ¿eh? Mm. ¿Me explico? Es decir, yo te he dicho que yo de vez en cuando doy limosna, pero digo, ¿realmente lo que estoy haciendo ahora está bien hecho? Lo que pasa es que hay veces que no lo resisto. Y bueno, le doy. Ya está. Se acabó. ¿Eh? Y no pasa nada. Si habré hecho mal, habré hecho bien, bueno, le da 2 euros, los empleará para lo que quiera. ¿Eh? Y no me hago más pajas mentales, como se dice, un poco en plan basto, ¿no? Pero sí, creo que es un error, creo que hay que articularlo, ¿no? Y de alguna manera presionar a las instituciones políticas, a las sociales, ¿no? A los ayuntamientos. Esto es un trabajo de los ayuntamientos, sobre todo, Sí, ¿no? sí, sí. Para que den la cara y exigir y dar la vara a ver dónde están las unidades de ayuda, cómo se articulan, de dónde sacan sus fondos y de un voluntariado social. Digo, oiga, yo echo una mano, ¿eh? Cuenten ustedes conmigo los miércoles, si van a hacer una tarea de trabajo, ¿no? Pues bueno, pues cuenten conmigo los miércoles. Ya está, lo hago porque sí. Porque alguien tiene que hacerlo, porque al final eh, es que esto tienen que hacer las autoridades políticas. Esa es una afirmación desde un punto de vista anarquista no muy sostenible, ¿eh? Porque al final delegamos en los que sabemos que son parte del aparato que mantiene este tipo de sociedad. Es una cierta contradicción ahí, sí. Entonces, no, no. Si esperas a que los del ayuntamiento sean sensibles y den soluciones realistas a los que están en estas condiciones, lo llevas claro, guapito. Lo llevas claro. Y si quieres que te quedarte con la conciencia tranquila porque el problema, la culpa y la responsabilidad de las autoridades, que desde luego la tienen, lo llevas claro, muchacho. ¿Eh? Lo llevas claro. De alguna manera, Sí, cuando les dices a los trabajadores, macho, si no te rebelas contra el patrono, ¿qué haces? Y los llamamos esquiroles, ¿no? sí. Es un término despectivo, Mm. porque les recordamos, oye, la mejora de las condiciones laborales ni te las van a regalar, ni las vas a conseguir porque las pidas por favor. Si no buscas sistemas de presionar a quien te oprime y te explota, no esperes que te salven. Ujú. Está claro. Bueno,
Como de esto podemos hablar muchas más veces, además ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ahí queda esta reflexión. Le recomendamos a la gente que nos está escuchando que busque, si quiere, en Redes Libertarias ese artículo, que al final vale la pena leerlo, es una reflexión más y ya está. Ponemos un poco de música Me y parece muy cambiamos de bien. tema. Parece muy bien. Bien, seguimos en Radio Clara. Esto se llama Es lo que hay y estamos hablando con el compañero Félix García Morillón. Os hemos dicho de vez en cuando, algunas veces, que Félix se dedica a esto de la filosofía, que es profesor de filosofía, escritor y otras cosas. Bueno, para que cuando nos lo escuchéis filosofar, pues sepáis por qué lo hace. Y tengáis paciencia. Bueno, vamos a hablar de Europa. Está de Vamos a moda. hablar de Europa, sí. Y a pesar de que nos cogemos, fíjate, a un artículo publicado el 27 de febrero, que es de 2005, antes de las elecciones, y que se veía venir lo que iba a pasar, tampoco es que quien lo ha escrito y quien habla de ello pues haya tenido que hacer un gran esfuerzo. Al final ha resultado que el triunfador ha sido el Partido Conservador, un señor que se llama Merz, Sí. si no recuerdo mal, etcétera. Vale. Eh, vamos a partir de esta, no sé si es una conversación, una reflexión, una entrevista o algo que a mí me gustó, que decía, con esto quiero empezar para hablar con Félix. Y es algo que se preguntaba eh, un presidente de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que quería llamar a Europa y él mismo se hacía la pregunta, ¿a quién llamo para hablar de Europa? ¿Quién es Europa? ¿A quién hay que hablar o con quién hay que hablar para hablar con Europa? Hace años que Kissinger hizo esta reflexión o se le atribuye a él y bueno, pues ahora podíamos hacernos la misma pregunta. ¿Qué es Europa? ¿Con quién hay que hablar ahora de Europa? ¿Quién lidera Europa? ¿Cuántas Europas hay? ¿Existe? ¿Se está integrando o desintegrando Europa? Hubo unos años en que Europa estaba clara, una lideresa, la señora Angela Merkel, que era casi la mamá Merkel, ¿no? Con la cual hablaban los líderes mundiales y la consideraban la representante genuina de Europa. Pero vamos a ello. ¿Qué querías contarnos? Bueno, no, pues quiero contar, quiero hablar y escucharte también a ti, ¿no? Y que supongo que casi todos los que escuchen más o menos lo tienen a la vista, ¿no? Y el amigo Trump, bueno, ha cumplido, ¿no? Ha Sí, cumplido. cumplido todo lo que prometías. ¿Eh? Claro. Y Es más, yo no sé si lo habréis utilizado algunos, yo no lo he utilizado, pero he leído, me pasaron un artículo de la revista CTXT, sí, en el cual una persona que entendía le hacía en una entrevista a la inteligencia artificial potente, la que en este momento la más potente, que es la China, ¿no? Y entonces le preguntaba hablaba con ella, dialogaba con ella sobre Trump y qué iba a hacer con Trump, ¿no? Os la aconsejo que la pilléis y a ti si quieres te la mando porque me la manda, me la bajé, la copié, no, empecé a leerla y no pude dejar de leerla hasta el final. Porque había un momento en esa entrevista que, claro, le preguntaba que qué pensaba que iba a hacer Trump. ¿eh? Y sí, claro, la entrevista se la hacía eh, ahora en enero y le decía a la inteligencia
Bueno, ten en cuenta que mi base de datos no se renueva desde diciembre del 2013, de 2024. O sea, la base de datos que yo manejo para responder, no sé, no, es lo que le respondía a la inteligencia. Es que leerlo es precioso porque te quedas un poco entre admirado y asustado al final. Y decía, no, yo no puedo porque no me dan los datos de antes y claro, cuando los renueve. Ahora bien, contesta a continuación. Lo que sí puedo hacer si te vale es hacer algunas reflexiones teniendo en cuenta lo que hizo Lo que hizo Donald en el Trump en su anterior, mandato anterior. el mandato anterior, sí. Y claro, y saca Mm. todo lo que está haciendo. Va a hacer esto, porque ya lo hizo. Va a hacer los decretos, va a expulsar a los inmigrantes, medio romper con... Lo va a hacer, porque ya lo hizo. Y además era su programa. Mm. Entonces, claro, te quedas, de alguna manera dices, no hace decepcionar a nadie. Es el modelo de lo que hablábamos, de lo de la cultura de la cancelación, este sistema de la cancelación, no, del rechazo, ¿no? Hay que defender al macho alfa, Trump es el macho alfa por excelencia, que hay que defender a la civilización cristiana occidental, porque eso es Occidente, hay que defender el liberalismo radical, porque eso, el capitalismo liberal es también Occidente. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Porque si no vamos para ponernos en manos de los musulmanes y de otras culturas, o de los sionistas, no los sionistas, no, los sintoístas o los hinduistas, y vamos a perder lo que ha hecho grande a Occidente y lo ha convertido en todo este rollo, ¿no? Entonces, claro, esa inteligencia le contestaba en esa línea y tenemos en estos momentos una Europa que, sin duda alguna, durante unos cuantos siglos ha sido la que ha liderado el dominio del mundo, empezando por lo que hizo España cuando conquistó, y luego habitó y luego incorporó como parte del reino de España a todos los territorios de América y que luego fue seguida por los demás, ¿no? Eh, los que continuaron los portugueses fueron los otros, que esos llegaron con menos fuerza, pero llegaron también hasta Oriente. Entonces, esa fue una civilización que de alguna manera transmitió a culturas completamente diferentes los valores propios de la cultura occidental, simplificadamente de cristiana, eh, mm, amante de la ciencia también, muy científica, amante del creadora del modelo capitalista de eso, todo eso, ¿no? Entonces se convirtió en, en Occidente, ¿te acuerdas? El mundo blanco occidental, Mm. que de alguna manera, pues el norte y el sur, ¿te acuerdas, no? Esa es una definición. El norte eran los países, claro, tú ves el hemisferio norte y ahí están casi todos los grandes de Occidente, ¿no? Unos occidentalizados como los de Estados Unidos, porque así como de Río Grande para abajo no era tanto ya el norte, porque aunque era lo occidental en el sentido de que la cultura española empapó, sin duda alguna, toda la América conquistada por España, y además hubo una especie de mezcla racial también, pero es igual, ¿no? Pero eso era Occidente. Y lo demás era la pobreza, ¿no? Y entonces era toda cuando tú empezaste como yo, era el tema, ¿no? Porque siendo yo muy jovencito es cuando empezaron las últimas guerras de descolonización. Porque claro, las colonias, bueno, en América del Norte, México y América del Sur, no hubo realmente colonias, hubo capitanías generales, lo que quieras, formaban parte del Estado español, ¿no? Y con las mismas instituciones que tenía en España y en Italia y en Sicilia, donde estaba. Pero en otros sitios no, los indígenas los mandaban a freír páragos, y entonces en ese mundo occidental estuvo colonizando África, se la repartieron, ¿te acuerdas? En una conferencia en Berlín, sin conocer exactamente el territorio de África. Mm.
pero hicieron un mapa, hicieron trazos y se Con los repartieron. regla y cartabón, vamos. Sí, regla y cartador. Con lo cual, además, encima hicieron cosas tan tremendas que luego tuvieron consecuencias. Me parece que la famosa y brutal guerra de Biafra, que fue uno de los acontecimientos que marcó mi formación en la juventud, porque fue brutal aquello. Porque, claro, habían juntado al mismo país a culturas indígenas, culturas de allí, que se llevaban a matar. Y de pronto dice que tienes que vivir todos juntos, ¿no? Claro. Y además, todos juntos para que vamos a explotar a todos juntos, ¿no? Entonces, quiero decirte que en ese sentido, toda la Europa lideró eso y eran los jefes de la banda. E incluso a escritores como Rudyard Kipling, importantes, ¿eh? Se consideraba occidental y amaba a Occidente y lo alababa a Occidente, ¿no? Es decir, que hubo algunos que se integraron en la cultura occidental y lo presentaron como el modelo de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un momento determinado en ese proceso. Europa, por ejemplo, también se caracteriza porque se están haciendo guerras entre ellos a muerte, ¿eh? Desde la guerra de los 100 años, en la Edad Media, a todas las guerras que quieras imaginar. Mm. De hecho, en el siglo XIX y en el siglo XX hubo 3 guerras franco-prusianas que fueron muy mortíferas. Más Napoleón se lo pasó pipa, ¿no? Arrasando media Europa o casi Europa entera, ¿no? Y entonces, y luego hubo 2 guerras mundiales. Entonces, la Unión Europea es la primera vez, después del Imperio Romano, que hablaba con una sola voz, claro, era el Imperio Romano, es la primera vez que deciden crear algo que representa a Europa, pero que sigue sin cuajar del todo, ¿no? Ha avanzado bastante, tenemos una moneda común, tenemos unas normas comunes, hay una serie de cuestiones, pero al final hay una debilidad crónica. Y entonces, en ese sentido, es un, un conjunto de países que representan una de las zonas más ricas del mundo. Bueno, ya tienen competidores muy notables como Japón, incluso en estos momentos China y por descontado Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pero sigue siendo un emporio de riqueza, de investigación científica y de tal. Pero ahora se encuentran con que no tienen capacidad. Es decir, lo de Ucrania al final, ya sin meterme en todos los vericuetos de si fue lícito que se desprendiera Ucrania del resto de Rusia, ¿no? Porque Kiev es la ciudad en la que nació Rusia. Rusia. Se fundó en Claro, Kiev. Ujú. claro, entonces resulta que no es ruso el origen de Rusia. Queda un poco fuerte, ¿no? Sí. Mm. Pero bueno, así sale, ¿no? Entonces, en esta guerra en concreto, eh, para frenar a Putin, que evidentemente yo creo que con ciertas razones, de él no se fían nadie de los países de la Unión Europea porque no es un político fiable, ni siquiera digno de respeto, porque lo que hace en su país parece que hay datos suficientes para comprobar que es una dictadura real, ¿no? Pero va a conquista y claro, tienes que llamar a papá a Estados Unidos para que negocie, ¿eh? Y para que negocie no, para que mande armas para salvar a Ucrania. Al margen digo que no me meto ahora si Kiev, el Donbass y esas cosas, hay trigo sucio previo a eso de que la culpa única es de Putin y luego es el que invade. Pero en fin, la historia es más larga que eso, ¿no? Y entonces, ¿con quién habla? ¿No? Entonces viene el Trump y dice, pues yo desde luego con la Unión Europea no hablo, pues yo directamente. Y además negocio yo con Putin. Y me paso por el arco del triunfo no solamente a, al de Zelensky. Ucrania, al Zelensky, sino a todos los de la Unión Europea que le han ayudado. Obviamente, menos que Estados Unidos en armamento, ¿no? Y entonces, al final, te encuentras una Europa que ha progresado, ha logrado estar 60 años sin matarse unos a otros, exceptuando la guerra de Bosnia-Herzegovina y de Serbia, que fueron brutales, pero el resto no se ha matado durante 50 años, claro, 60, ¿no?
pero al final no logran tener una cierta unidad y encima dentro de la propia Unión Europea sabes que hay gente que está deseando salirse, ¿no? Incluso gente aquí dentro de España. ¿Y vamos a ser capaces los europeos de hacer algo? Yo lo dudo, yo lo dudo. Pero creo que sería un retroceso, no sé tú cómo lo ves. Pues que lo veo que están en ello, lo están intentando, pero como tú has dicho y como mucha gente dice, en estos momentos hay muchas Europas. No es lo mismo Hungría y Checoslovaquia que París, Londres o Meloni en Italia y el señor Sánchez en España. Las diferencias entre Macron y Meloni, por ejemplo, son abismales y no digamos ya entre Orbán y el señor Starmer en Inglaterra, en Gran Bretaña. Bueno, Claro, y la gente que no olvide que Hungría, por ejemplo, pertenecía al Imperio Austrohúngaro y tuvo que independizarse con la violencia, ¿no? mm, Y que por otra parte Polonia las fronteras las ha tenido para arriba y para abajo, para la izquierda y para la derecha toda la vida, ¿no? Y que en Alemania la extrema derecha ha ganado en la antigua Alemania socialista. sí, en la Alemania que ha sido comunista Claro, dos quiere años. decirse que de alguna manera todos esos que estuvieron bajo la férula de Moscú no han acabado de romper los lazos, ¿eh? Ujú. Bueno, lo cual indica, dirigido en este caso concreto a Alemania, algo habéis hecho mal, criaturas. ¿Por qué los de la Alemania del Este no se han integrado de verdad en Alemania del Oeste? Lo ignoro, ¿eh? No he leído nada al respecto y no sé cuál es la causa. Pero estos datos últimos te llaman la atención, ¿no? Entonces, al final Europa en estos momentos yo creo que no tiene liderazgo, no tiene ideas claras y no tiene políticas claras. Entonces, ¿con quién hablo yo? Y obviamente Putin no es de fiar y yo no es que sea partidario de la guerra, pero obviamente la posibilidad de agresiones militares no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. No. Entonces, si quieres, evidentemente, si quieres la paz, no te prepares para la guerra, que es absurdo, porque al final, si quieres la paz, como decía Gandhi, prepárate para la paz, no te prepares para la guerra. Pero obviamente, ya verás tú como nos hacen pagar a todos un montón de pasta para remilitarizarse. En eso están. Tenemos que acabar aquí por el tiempo, pero sobre esto seguro que volvemos a hablar en otras ocasiones. Sí, debemos estar todos muy preocupados y hacer todo lo posible por frenar una cosa que es una locura. Sí, señor. Félix, hasta otra. Que vaya bien. Pues lo mismo os digo, hasta otra, que os vaya bien.